La palabra Armagedón evoca para la mayoría de las personas una imagen de fuego cayendo del cielo, ciudades en ruinas y el fin absoluto de la civilización. Es un término que ha pasado de los textos antiguos a la cultura popular, convirtiéndose en sinónimo del desastre definitivo. Sin embargo, pocos saben que el Armagedón no es solo un concepto místico o una metáfora literaria. Tiene coordenadas geográficas precisas. Existe un lugar real, con piedras reales y polvo real, que se puede visitar hoy en día en el norte de Israel. Su nombre original es Meguido. Para entender por qué una pequeña colina en un valle fértil se convirtió en el escenario del fin del mundo, hay que mirar el suelo. Bajo la superficie de lo que hoy se conoce como Tel Meguido, se esconden las ruinas de al menos 26 civilizaciones diferentes, apiladas una sobre otra como las capas de un pastel de escombros. Durante más de 5000 años, este lugar ha sido testigo de más batallas sangrientas que casi cualquier otro rincón del planeta. Reyes, generales y emperadores han muerto en este suelo, convencidos de que quien controlara esta colina, controlaría el destino de la región. Meguido se alza sobre el valle de Jezreel. Es una llanura amplia y abierta que conecta la costa del Mediterráneo con los desiertos del este. En la antigüedad, este era el cuello de botella más importante del mundo conocido. Por aquí pasaba la Vía Maris, la principal ruta comercial y militar que unía a las grandes potencias de la época. Egipto al sur y Mesopotamia al norte. Si un ejército quería moverse entre estos dos imperios, tenía que pasar obligatoriamente por el paso de Meguido. No había otra opción. El terreno escarpado de las montañas circundantes obligaba a los carros de guerra y a las columnas de infantería a converger en este punto exacto. La historia militar de este lugar comenzó a escribirse con tinta roja hace casi 3500 años. En el año 1457 antes de nuestra era, el faraón egipcio Tutmosis III dirigió a su ejército hacia el norte para sofocar una rebelión de príncipes cananeos. Fue la primera batalla en la historia de la humanidad de la que tenemos un registro detallado y fiable. El faraón, en un alarde de audacia o quizás de imprudencia, decidió atravesar un estrecho desfiladero en lugar de tomar las rutas más seguras. Sus hombres caminaron en fila india, vulnerables, pero lograron sorprender a sus enemigos que los esperaban en los caminos principales. Al salir del desfiladero, los carros egipcios brillaban bajo el sol del valle. La batalla fue feroz. Los cananeos huyeron hacia el interior de las murallas de la ciudad de Meguido, dejando atrás sus caballos y sus carros de oro y plata. Los soldados egipcios, en lugar de perseguirlos y terminar la guerra, se detuvieron a saquear el botín. Ese error permitió que la ciudad resistiera un asedio de 7 meses. Al final, los príncipes se rindieron, y Tutmosis grabó su victoria en las paredes del templo de Karnak. Ese fue solo el inicio de un ciclo de destrucción que se repetiría siglo tras siglo. Después de los egipcios vinieron los israelitas. La Biblia menciona a Meguido repetidamente como una ciudad clave. El rey Salomón la fortificó, convirtiéndola en un centro logístico para su ejército de carros. Los arqueólogos han desenterrado complejos de establos masivos que una vez albergaron a cientos de caballos. Los pesebres de piedra y los postes de amarre siguen allí, mudos testimonios de una maquinaria militar avanzada para su tiempo. Los muros eran gruesos, construidos con piedras labradas con precisión para resistir los arietes de los asirios. Pero ninguna muralla fue suficiente. La ciudad fue destruida y reconstruida una y otra vez. Los asirios la arrasaron en el siglo VIII antes de nuestra era. Luego vinieron los babilonios, los persas y los griegos. Cada nuevo conquistador construía sobre las cenizas del anterior. Esto creó el Tel, una colina artificial formada por los restos de ciudades muertas. Caminar hoy por la cima de Meguido es literalmente caminar sobre los huesos de la historia. El punto de inflexión que transformó a esta ciudad en una leyenda apocalíptica ocurrió en el año 609 antes de nuestra era. El rey Josías, uno de los líderes más importantes del reino de Judá, intentó detener el avance del faraón Necao II en este mismo valle. Fue un desastre para los israelitas. Josías fue herido de muerte por las flechas egipcias y murió poco después. Para el pueblo judío de la época, la muerte de su rey en Meguido fue un trauma nacional comparable a una catástrofe cósmica. Fue una derrota que no se podía explicar fácilmente, y que quedó grabada en la memoria colectiva como el lugar donde la esperanza se encontraba con la tragedia. Siglos más tarde, cuando se escribió el libro del Apocalipsis en el Nuevo Testamento, el autor buscaba un nombre para el lugar donde ocurriría la batalla final entre el bien y el mal. En hebreo, Meguido se conoce como Har Meguido, que significa la montaña de Meguido. Al traducirlo al griego, las palabras se fusionaron y se transformaron en Armagedón. El autor del Apocalipsis no eligió este nombre al azar. Sabía que para sus lectores, Meguido era el lugar donde los imperios chocaban y donde los reyes caían. Era, por definición, el campo de batalla definitivo.
La descripción bíblica habla de una reunión de los reyes de toda la tierra para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. El texto sitúa este evento en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Desde entonces, la geografía y la teología han estado entrelazadas. Lo que para un arqueólogo es un sitio de excavación lleno de cerámica rota, para un creyente es el epicentro de la profecía más importante de la historia. Pero la relevancia de Meguido no se detuvo en los tiempos bíblicos. Durante las cruzadas, los caballeros europeos y los ejércitos de Saladino también se enfrentaron en las cercanías de este valle. La importancia estratégica del paso nunca disminuyó. Incluso Napoleón Bonaparte, en su campaña de 1799, reconoció el valor táctico del lugar. Se dice que contempló el valle de Jezreel y declaró que era el campo de batalla más natural de todo el mundo, un espacio diseñado por la naturaleza para que colisionaran grandes ejércitos. Incluso en la historia moderna, Meguido ha sido protagonista. En septiembre de 1918, durante la Primera Guerra Mundial, el general británico Edmund Allenby se enfrentó a las fuerzas del Imperio Otomano en lo que se conoció como la Batalla de Meguido. Allenby, que era un estudioso de la historia y de la Biblia, utilizó las mismas tácticas de sorpresa que el faraón Tutmosis había empleado 3000 años antes. Atravesó el mismo paso estrecho y flanqueó a los turcos, logrando una victoria decisiva que ayudó a rediseñar el mapa del Medio Oriente moderno. Allenby fue nombrado más tarde primer vizconde de Meguido. Hoy en día, el valle de Jezreel presenta una imagen de paz y prosperidad que contradice su pasado violento. Es el granero de Israel. Desde la cima del Tel se pueden ver campos de trigo, huertos de almendros y plantaciones de algodón que forman un mosaico verde y dorado. Pero la paz es solo superficial. Si se presta atención, el sonido de los tractores a menudo es interrumpido por el rugido de los motores de reacción. Muy cerca de las ruinas de Meguido se encuentra la base aérea de Ramat David, una de las instalaciones militares más importantes del país. Los cazas F-16 despegan constantemente desde aquí para patrullar las fronteras del norte. El contraste es impactante. Por un lado, las piedras de una ciudad que cayó hace milenios. Por el otro, la tecnología bélica más sofisticada del siglo XXI. Para muchos observadores de la geopolítica y estudiosos de las profecías, esta convivencia entre lo antiguo y lo moderno no es una coincidencia. La tensión en el Medio Oriente mantiene a Meguido en el centro de la conversación global. Al mirar hacia el norte desde la colina, se divisan las colinas de la Baja Galilea y, un poco más allá, la frontera con el Líbano. Hacia el este está la frontera con Jordania y el camino hacia Irak e Irán. Geográficamente, Meguido sigue estando en la intersección de los conflictos más volátiles del mundo actual. Las creencias religiosas sobre el Armagedón han influido incluso en la política internacional. Algunos grupos interpretan que la reunión de naciones mencionada en los textos antiguos se refiere a las alianzas militares actuales, la presencia de fuerzas de las grandes potencias en la región, los movimientos de tropas cerca del río Éufrates, y las disputas por el control de Jerusalén son vistos por algunos como piezas de un rompecabezas que encajan perfectamente en la descripción del Apocalipsis. Sin embargo, para los arqueólogos que pasan sus veranos bajo el sol abrasador excavando la tierra, el trabajo es mucho más pragmático. Buscan entender cómo vivía la gente corriente en medio de este caos constante. Han encontrado casas con hornos de pan, silos para almacenar grano y joyas sencillas que alguien perdió durante una huida apresurada. Estos objetos cuentan una historia de resiliencia. Meguido fue destruida tantas veces que resulta asombroso que alguien decidiera reconstruirla una y otra vez. Pero la razón siempre fue la misma: la ubicación. Nadie podía permitirse abandonar este punto estratégico. Uno de los hallazgos más impresionantes en el sitio es el sistema de suministro de agua. Debido a que la ciudad solía ser sitiada con frecuencia, los antiguos habitantes cavaron un túnel masivo a través de la roca sólida para llegar a un manantial oculto fuera de las murallas. Los visitantes actuales pueden bajar por una escalera metálica profunda y caminar por este túnel oscuro y húmedo. Es un recordatorio físico del miedo y la determinación de quienes vivieron allí. Sabían que la guerra podía llegar en cualquier momento y se prepararon para lo peor. El simbolismo del Armagedón ha crecido tanto que a veces oculta la realidad del lugar. En la cultura popular, hemos visto películas y leído libros donde el fin llega de forma repentina. Pero en Meguido, el fin ha llegado docenas de veces. Para los cananeos que vieron acercarse los carros de Tutmosis, eso fue el fin del mundo. Para los israelitas que lloraron la muerte del rey Josías, el sol se había apagado. La historia de este lugar nos enseña que el fin no siempre es un evento único y global, sino una serie de colapsos que afectan a diferentes civilizaciones en diferentes momentos. A medida que las tensiones actuales en la región fluctúan, la sombra del Armagedón vuelve a alargarse. Las discusiones sobre un posible conflicto a gran escala que involucre a múltiples naciones suelen mencionar este valle. Se habla de la llanura de Esdrelón, otro nombre para el valle de Jezreel,
como el único lugar con el tamaño suficiente para que se desplieguen los ejércitos modernos en una batalla convencional masiva. Pero más allá de las especulaciones militares o religiosas, Megiddo permanece como un monumento a la naturaleza humana. Es un lugar que resume nuestra capacidad para construir ciudades magníficas, y nuestra tendencia igualmente poderosa a destruirlas. Las piedras de Megiddo están pulidas por el viento y por los pasos de millones de personas que han pasado por allí, desde mercaderes con camellos cargados de especias hasta soldados con rifles de asalto. La pregunta que muchos se hacen al visitar el sitio es si el pasado es un prólogo. ¿Es Megiddo simplemente un museo de guerras antiguas o es realmente el escenario preparado para un evento futuro? La respuesta depende de a quién se le pregunte. Para un historiador, es un laboratorio invaluable. Para un militar, es una lección de estrategia sobre el terreno. Para millones de personas con fe, es un recordatorio de que la historia tiene un propósito y un final definido. El Valle de Jezreel sigue siendo hoy una de las rutas de vuelo más activas para los helicópteros militares que se dirigen hacia el norte. Mientras tanto, abajo en el suelo, los arqueólogos limpian con pinceles los restos de un altar de hace 4000 años. Esa coexistencia de tiempos es lo que hace que este lugar sea único. No es solo un punto en el mapa. Es un punto en el tiempo donde el pasado remoto y el futuro incierto parecen tocarse. Al final del día, cuando el sol se pone sobre el Carmelo y las sombras se alargan por el valle, el silencio envuelve las ruinas de Megiddo. Es un silencio cargado de peso. Es el silencio de una ciudad que ha muerto muchas veces y que ha sido nombrada en los libros más leídos de la historia. Independientemente de lo que uno crea sobre las profecías, es imposible ignorar la carga energética de este lugar. Megiddo nos obliga a enfrentarnos a la fragilidad de nuestra propia civilización. Nos recuerda que las potencias que hoy parecen inamovibles pueden convertirse, en unos pocos siglos, en una capa más de escombros bajo el suelo. Las murallas de Salomón fueron una maravilla tecnológica en su momento. Hoy son solo piedras bajas que los turistas rodean con curiosidad. Nuestras propias estructuras, por muy sólidas que parezcan, no son inmunes al paso del tiempo ni a la violencia de los conflictos. El término Armagedón seguirá usándose en los titulares de los periódicos cada vez que una crisis internacional parezca salirse de control. Se usará para evocar el miedo y la urgencia. Pero mientras el mundo debate sobre el fin de los tiempos, la colina de Megiddo seguirá allí, impasible. Ha visto pasar imperios enteros, y ha sobrevivido para contar su historia. Quizás la verdadera lección de este lugar no sea cuándo o cómo ocurrirá la batalla final, sino cómo la humanidad siempre ha buscado sentido en medio del conflicto. Megiddo es el lugar donde el hombre ha intentado entender su destino a través de la conquista y donde, al mismo tiempo, ha depositado sus miedos más profundos sobre la extinción. En el mundo moderno donde las armas tienen un alcance global y las fronteras son cada vez más difusas, la idea de un campo de batalla único puede parecer anticuada. Sin embargo, el simbolismo de un lugar central donde todo se decide sigue siendo poderoso. Megiddo representa esa idea, el punto de convergencia, el momento de la verdad. Cualquiera que suba a la cima del Tel y mire hacia el horizonte, puede sentir la inmensidad de la historia que ha ocurrido en ese pequeño espacio. Es un recordatorio de que, aunque el mundo es vasto, hay ciertos lugares que actúan como imanes para los eventos que cambian el curso de la humanidad. Megiddo es, sin duda, uno de ellos. El polvo que hoy levanta el viento en el valle de Jezreel, es el mismo polvo que cubrió a los soldados de Egipto, a los jinetes de Asiria y a los tanques de las guerras modernas. Es un ciclo que no parece tener fin. La profecía del Armagedón, en última instancia, nos habla de nuestra propia naturaleza y de nuestra eterna lucha por la supremacía en este pequeño planeta. Mientras haya rutas comerciales que proteger, fronteras que defender o creencias que imponer, lugares como Megiddo seguirán siendo relevantes. La geografía no cambia, aunque cambien los nombres de los países o la tecnología de las armas. El paso sigue ahí, el valle sigue siendo ancho y la colina sigue dominando el paisaje. Megiddo es más que una ruina arqueológica. Es un espejo donde vemos reflejada nuestra historia de violencia y nuestra esperanza de redención. Es el lugar donde el nombre Armagedón tomó forma, un nombre que nos recuerda que, a lo largo de los milenios, hemos estado obsesionados con el final, tal vez porque es la única forma que tenemos de valorar lo que hemos construido en el presente. Si alguna vez ocurre la batalla que describen los textos antiguos, el escenario ya está listo. Ha estado listo durante 5000 años. Pero mientras tanto, la vida continúa en el valle. Los agricultores siguen sembrando y los aviones siguen patrullando el cielo. La profecía permanece escrita en las páginas de los libros, mientras que la realidad se sigue escribiendo en las capas de tierra de esa colina silenciosa en el norte de Israel. El misterio de Megiddo no reside solo en lo que ocurrió allí, sino en lo que su nombre representa para el futuro. Es un recordatorio constante de que la paz es un estado transitorio, y que la historia suele tener una forma circular.
Lo que empezó con un faraón en un carro de guerra podría terminar, según algunos, con un evento que cambie el mundo para siempre en este mismo lugar. Por ahora, Megiddo es un lugar de estudio y reflexión. Un lugar donde el eco de las batallas pasadas se mezcla con el viento que sopla desde el mar. Es la montaña del Armagedón, un punto exacto en la tierra donde la humanidad ha decidido situar su acto final, esperando que, tal vez, al conocer el escenario de nuestra destrucción, podamos encontrar el camino para evitarla. La historia de Megiddo es la historia de todos nosotros. Es el relato de nuestra ambición, de nuestro ingenio y de nuestra fragilidad. Bajo el sol del valle de Jezreel, las piedras siguen esperando, guardando secretos que aún no hemos terminado de descifrar. El Armagedón, más que un evento futuro, es un recordatorio presente de lo que somos capaces de hacer y de lo que siempre hemos estado dispuestos a arriesgar por el control de un pequeño pedazo de tierra en la encrucijada del mundo. Caminamos sobre los restos de civilizaciones que se creían eternas. Cada estrato de Megiddo cuenta la misma historia de auge y caída. Los templos de los cananeos fueron reemplazados por los palacios de los reyes de Israel, que a su vez fueron aplastados por las máquinas de guerra de los imperios orientales. Ninguno de ellos imaginó que sus ciudades se convertirían en un montículo de tierra para ser estudiado por personas de un futuro lejano. Esa es la verdadera perspectiva que nos ofrece Megiddo. Nos pone en nuestro lugar dentro de la escala del tiempo. Nos muestra que el conflicto ha sido la norma, no la excepción, y mientras el nombre Armagedón siga resonando en nuestra conciencia colectiva, Megiddo seguirá siendo el lugar más vigilado, más estudiado y más cargado de significado del planeta. El valle se extiende, inmenso y fértil, bajo la mirada de la colina. Es un paisaje de una belleza serena que esconde un pasado de una violencia extrema. Esa dualidad es la esencia de Megiddo. Es el lugar donde la tierra produce alimento y donde, al mismo tiempo, ha bebido la sangre de incontables generaciones. Es, en todos los sentidos, el corazón de nuestra historia más oscura y de nuestras profecías más luminosas. Al final, la pregunta de si estamos viviendo los últimos días, o si el Armagedón es algo inminente queda sin una respuesta definitiva. Lo único que es seguro es que el lugar existe. Las piedras están allí. El valle está allí. Y la historia de Megiddo continúa escribiéndose, día tras día, entre el rumor de los aviones y el silencio de las ruinas antiguas. Es un lugar que exige ser recordado, no por el miedo al fin del mundo, sino por la comprensión de cómo hemos llegado hasta aquí. Megiddo es el testigo mudo de nuestra trayectoria como especie. En sus muros derruidos y en sus túneles profundos, encontramos las huellas de quienes fuimos, y, quizás, las señales de hacia dónde nos dirigimos. El Armagedón no es solo un destino, es el reflejo de nuestro pasado más profundo, concentrado en una pequeña colina en medio de un valle israelí. El sol termina de ocultarse tras las montañas y la oscuridad cubre finalmente el Tel. Las luces de los asentamientos modernos comienzan a brillar en el valle, grampeando una red de luz sobre el terreno que una vez estuvo cubierto de campamentos militares y hogueras de guerra. Megiddo duerme una noche más, cargando con el peso de 1000 batallas y la expectativa de una última. El nombre Armagedón sigue vibrando en el aire, una palabra que une lo que fue, lo que es, y lo que todavía podría ser.